Hola a todos, buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy tenemos como un tema interesante como todos los temas, pero que curiosamente voy a empezar con una anécdota. Es muy padre empezar los temas históricos con alguna anécdota, sobre todo pues que más o menos tengamos la certeza de que fue verídica. Y independientemente que les voy a hablar del siglo XVIII, de los años 1700, hoy vamos a hablar de ilustración, que nos sirve para entender qué sucedió en la época colonial con las reformas borbónicas y nos va a ayudar mucho a entender el tema de la independencia de México. Por eso creí pertinente primero abarcar lo que es el tema de la ilustración. Estoy pensando de manera como muy pormenorizada si tenemos que explicar lo que fue la reforma protestante, para que cuando lleguemos a estos temas en México, que fueron las reformas borbónicas o que fue la independencia, pues nos haga más lógica todo esto. Pero independientemente que nuestro tema es la ilustración, voy a empezar con una anécdota de la Revolución de mi general, Pancho Villa, que a mí me parece que nos da como norte a lo que voy a centrar, en lo que voy a centrar el tema de ilustración. Bueno, hay una anécdota súper interesante. De Pancho Villa encontramos todas las anécdotas de sus generales, hay todas las anécdotas. Hace algunos días un antiguo alumno me comentaba sobre la matanza de chinos en Torreón y efectivamente hay ahí ciertos generales villistas que tuvieron cierta influencia y bueno, intenté explicarle también todo esto en un videíto. Bueno, hoy saco otra anécdota de Villa, de su persona, no de un general, sino de su persona, en donde precisamente se hace énfasis a lo que yo quiero enfatizar sobre ilustración. A ver, la anécdota dice esto. En algún momento Villa, cuando estaba pues en sus campañas y tenía una batalla en donde él ganaba, pues lo que se hacía era capturar a aquellos federales, aquellos del ejército enemigo que habían quedado con vida. Entonces la anécdota dice lo siguiente, que cuando el ejército villista capturaba a sus enemigos y esos capturados eran soldados rasos, soldados del común, Villa tenía una disposición. Esos soldados del común que él capturaba siendo sus enemigos, los dejaba en libertad. Pero si llegaba a capturar algún general de sus contrincantes del gobierno, del ejército federal, inmediatamente lo mandaba a fusilar. Ahora bien, nos podríamos preguntar, ¿no? Exactamente por qué a unos de los contrincantes, en específico a los generales o de cierto mando hacia arriba, se mandaban fusilar en el momento y al soldado raso no. Bueno, cuando se le preguntó, en algún momento, algún cercano a él, probablemente alguno de estos periodistas extranjeros que siempre tenía él en sus cercanos, le habrá preguntado, ¿por qué hace eso, general? ¿Por qué al soldado del común lo deja ir y por qué al comandante, al general no? Y la respuesta de Villa fue muy contundente. Pues porque la gente del común, el soldado del común no sabe lo que hace. Probablemente él fue captado al ejército, pues incluso con la leva. Probablemente hasta de manera forzada lo hayan metido al ejército. Y es gente ignorante, es gente del pueblo. Pero aquel coronel, general, subcomandante, gente que se formó de una élite hacia arriba, ellos tienen la obligación de saber. Si no saben, pues más razón para mandarlos matar, porque es su responsabilidad el saber. Tienen que saber a qué se están metiendo, tienen que saber qué implicaciones tiene estar con aquel bando y tienen que saber contra quién están combatiendo. Entonces, estos sí se me van al paredón, por saber o por no saber, porque tienen la responsabilidad de saber. Esa anécdota me encanta, de verdad, el día de hoy nos está haciendo como vibrar a muchos de los que somos, pues, grandes seguidores de la historia en México, ahora sí que history fans. Son ese tipo de anécdotas que están súper, súper al día, porque
Me encanta ver las noticias de la política del momento. No estoy en este momento para tomar una postura en pro o en contra, pero seguramente ustedes dibujarán como mis afinidades, porque las filias y las fobias históricas y políticas, pues dijeron las abuelitas, saco mucho los dichos de las abuelitas, ya lo habrán notado. Dijeron las abuelitas, el amor y el dinero no se puede esconder, no se puede disimular. Pues ¿saben qué? Las afinidades políticas también es bien difícil esconderlas. En el año 2020 que estamos viviendo una coyuntura en la cual ya es muy criticable no saber. Chavos, se los digo a los chavos, se los digo a los papás homeschooler, se los digo a mis exalumnos, se los digo a mis pedagogos, se los digo con mucho cariño. Es muy criticable en este momento no saber. Particularmente si no sabemos de nuestra historia es más criticable. Y si tenemos los medios para saber, todavía es más criticable. Por eso hoy por hoy, cuando yo me topo con algún video en internet en donde me encuentro a gente con recursos que nos llaman a nosotros ignorantes, que nos dicen indios, que nos dicen, no sé, chairos, les juro que eso sí, se volvió sumamente criticable, particularmente en la gente que tiene la posibilidad de saber. Y perdón, si tienen una computadora, tienen la posibilidad de saberlo. Si están viendo este video, tienen la posibilidad, porque esta maquinita les da para libros en digital, les da para videos en YouTube, les da para infografía, les da para líneas de tiempo, les da para todo el material del tema que ustedes quieran saber. Ya no se vale decir es que yo no puedo, es que yo no tuve, es que yo fui de familia pobre, es que... Y los privilegiados tienen más responsabilidad, así como lo veía mi general Villa. Los privilegiados pecan al no saber, porque tienen los recursos, y pecan al saber y actuar mal en consecuencia. Ahora sí que qué introducción me aventé, ¿verdad? Les voy a hablar de ilustración y precisamente en el siglo XVIII se da un boom, un cambio como el que estamos viviendo en este momento. Yo hago esta comparación porque de repente así me lo entienden mejor. Mis niños pequeñitos, mis niños de secundaria, de repente me entienden mejor cuando yo les quiero hablar de estos cambios históricos. Hoy estamos viviendo un cambio histórico, chavos hermosos de mi vida. Estamos viviendo un cambio histórico hoy, 2020, en esta tierra que están pisando, en este México tan poco estimado por muchas generaciones y que hoy estamos redestimando nuevamente. Estamos viviendo un gran cambio mental, una revolución mental impresionante. No sé si llegue a revolución material, bueno, porque lo mental se ve reflejado en lo material, o sea, es decir, no sé si llegue una revolución armada, pues, o sea, a eso me estoy refiriendo, probablemente no son momentos para ese tipo de revoluciones, pero una revolución mental sí la estamos viviendo, y eso fue lo que pasó en el siglo XVIII en Europa. Se dio una revolución mental que con esta introducción me encantaría pensar que les va a ser más lógica a los cambios que se vivieron en el siglo XVIII y que hagan este comparativo. Bueno, les voy a abrir una imagen al respecto, que se supone que debo de tener aquí, en donde precisamente les pongo un poquito de imágenes de personajes, pues obviamente de ideas a este respecto, para que se entienda un poquito más lo que fue el movimiento de la Ilustración. El movimiento de la Ilustración se puede entender como un movimiento intelectual, filosófico, que se dio en el siglo XVIII. Siglo XVIII corresponde más o menos a los años 1700. Siglo XVIII abarca todos los años que van desde 1701 hasta 1799. En esa centuria, precisamente, se da este cambio de pensamiento en donde se empiezan a criticar estructuras muy fuertes, muy cerradas, que de mucho tiempo atrás se venían arrastrando. A ver, ¿qué tanto puedo transmitir este cambio tan profundo que se dio en el siglo XVIII? Bueno, entonces nuestro tema central es la Ilustración.
Se gesta en el siglo XVIII y a ese siglo XVIII, los años 1700, se le conoce en sus textos de historia, también lo pueden ubicar como el siglo de las luces. ¡Pum! Ideas. ¡Puc! ¿Ven que lo ponen así en las caricaturas? Va caminando el monito y se le ocurre algo, un foquito. De ahí viene esta referencia de las luces, o sea, ideas. Algo que nuestras élites tienen muy apagado ahora. Bueno, perdón por la cuestión política. Ok, entramos a ilustración. Este periodo de la ilustración tiene 3 antecedentes muy importantes. Estoy entonces situada, si lo vemos como línea de tiempo, estoy situada en los años 1700, en el siglo XVIII. Poquito antes, en los años 1600 más o menos, se gestó un cambio bien importante, 1500, 1600, un cambio de ideología muy importante también que se conoce como Renacimiento. Y antes del Renacimiento se vivieron 1000 años de periodo histórico en Europa, claro está, que se conoce como Edad Media o Medioevo. Si me detengo a explicarme Edad Media y si me detengo a explicar Renacimiento, pues ya tengo aquí 2 horas que no me van a escuchar, ¿verdad? Pero a ver, voy a resumir en términos de ideas estos 2 momentos previos a la Ilustración. Durante 1000 años, que se considera como la etapa que duró la Edad Media y que también ha sido sumamente criticable si efectivamente fueron esos 1000 años, pero ok, vámonos con la historiografía tradicional. Durante 1000 años se desarrolla un momento histórico que se conoce como Edad Media y que se distingue por muchísimas cosas. En 1000 años pasan 1000 cosas, ¿verdad? Pero particularmente hay algo que trasciende esos 1000 años. Y eso que trasciende esos 1000 años, pues es la creencia, la ideología en la que lo divino permea todo. Así es como se lo explico a mis queridos alumnos de secundaria. Y les digo, la Edad Media se caracteriza particularmente por esta idea de lo divino. Si a un hombre medieval tú le preguntases ¿por qué llueve? Pues te diría porque así lo quiere Dios. Y si le preguntaras ¿por qué no llueve? Porque hay sequía, y él te diría pues porque Dios probablemente nos tiene que castigar porque somos pecadores. Y si a ese hombre medieval tú le preguntases ¿por qué ¿por qué te gobierna ese rey? Él te diría, porque ese rey lo puso Dios. Es decir, todo lo que pasa en el entorno del hombre medieval se ve con este halo divino. La explicación es divina, porque Dios así lo dispone. Eso dura 1000 años, más o menos, hasta el siglo XV, más o menos a los años 1400, porque en los años 1400 sucede algo sumamente trascendente. Sucede que ese hombre medieval, que esos hombres medievales europeos se encontraron con tierras nuevas. ¿Qué tierras nuevas son? ¿De qué hemos estado hablando? Pues son estas tierras nuevas que en algún momento le pusieron el nombre de América. Y oh, my God, esa tierra nueva no me la habían explicado antes en ningún lado, dice el hombre medieval. Este hombre medieval se asusta y se increpa a sí mismo porque dice, híjole, esas tierras nuevas que están encontrando no están explicadas en ningún lado, no están en la Biblia. Y la Biblia es el libro por antonomasia porque es el libro que escribió Dios, estarán de acuerdo. Esto trae una revolución mental y no me puedo detener tanto porque no voy a explicar hoy Renacimiento, voy a explicar Ilustración. Entonces, este cambio de mentalidad me trae a muchos cuestionamientos, me trae muchos cuestionamientos. El hombre medieval se empieza a cuestionar muchas cosas y pues se da la circunstancia que al hacerse tantas preguntas, la mentalidad empieza a cambiar. Entonces surge la mentalidad renacentista. Aquí lo tengo representado por la imagen más icónica de lo que fue el movimiento del Renacimiento, en donde el centro de las cosas ya no van a ser lo divino, ya no va a ser Dios. El centro de las cosas ahora va a ser el hombre. La medida de las cosas ahora va a ser el hombre. De ahí pues que les obsesione el hombre. Las dimensiones del hombre, qué tan alto, qué tan largas son sus manos, cómo son sus órganos, cómo son sus manos. El hombre del Renacimiento tiene una obsesión increíble por saber qué es el hombre, qué es sí mismo. Eso sucede en el siglo XV, en el siglo XVI, ante esta revolución mental.
Aunado a ello, se gestan formas de gobierno monárquicas, me estoy refiriendo a los reyes, porque las formas de gobierno en el siglo XV son con reyes, las democracias son algo que se inventan después, y está ligada con ilustración sin duda. El movimiento del Renacimiento se ve muy ligado a un momento histórico en el que los reyes se vuelven sumamente poderosos, tan poderosos que incluso llega el momento en el que estos reyes señalan que ellos están ahí por una disposición divina. ¿Se entiende? O sea, el argumento de los reyes es un argumento muy medieval, porque en algún momento si se les llega el cuestionamiento de por qué gobierno yo, por qué no gobierna otro, bueno, pues él mismo se puso aquí. Yo soy representante de Dios en la tierra. Entonces, tenemos que se está gestando un cambio en la gente del común, en donde se empiezan a preguntar cosas de lo divino que ya no les cuajan mucho, y este hombre del Renacimiento empieza a tomarse como medida de las cosas a sí mismo. El hombre del Renacimiento quiere entender el mundo por base a sí mismo, por entenderse a sí mismo, en principio. Hay dibujos de los artistas del Renacimiento, de varios de los artistas del Renacimiento, en donde lo que tienen en mente es dibujar al ser humano, entender al ser humano, dibujarlo por fuera y por dentro, saber cómo se gesta un bebé y lo dibujan. De verdad, es una obsesión interesantísima. Y a la par de esto, insisto, se está dando que las monarquías europeas se están volviendo absolutas, de ahí el término absolutismo, se están volviendo súper poderosas, se están volviendo pues sumamente, ok, absolutas. Voy a dejarlo en ese término para que lo vinculen con absolutismo. Bajo este recorrido y bajo estos antecedentes llegamos al siglo XVIII, en el que los intelectuales del momento se empiezan a cuestionar todo lo que está en su pasado cercano y no tan cercano, y una de sus primeras preguntas precisamente es, oye, si está bien que nos gobierne este rey, pues, ¿de verdad él es? O más bien hacia abajo, ¿él es el correcto? Y muchos de ellos empiezan a decir, oye, neta, creo que no. Creo que no es ni la persona más capaz, ni la persona más inteligente, ni la persona más educada, ni la persona más, tal vez como la pregunta que yo lancé al principio, oye, de verdad, si yo le pregunto algo a cualquier personaje de la élite, de nuestras élites de la actualidad, ¿en dónde se les ha cuestionado de por qué te molestas por A o por B? Y ellos contestan, pues porque son nacos, pues porque son pobres, pues ¿ese es un argumento? ¿Oh? ¿Ese es un argumento? Algo similar pasó en este momento, en donde hubo gente que empezó a cuestionar por qué los que nos gobiernan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Cuando llegó esta pregunta a los reyes, pues ellos contestaron, pues porque a mí aquí me puso Dios, yo soy el más capaz porque a mí aquí me puso Dios. Y los personajes del momento del siglo XVIII, pues dijeron, pues es que a mí Dios, a mí el argumento de Dios ya no me contesta las cosas, a mí ya no me hace lógica el argumento de Dios. Yo necesito entenderlo en base a mi razonamiento, en base a mi razón. Es decir, tengo que poderlo razonar. Si no lo razono, entonces no lo acepto. Se viene toda una camada, voy a decirlo con ese término, se viene toda una generación de intelectuales, empiezan en Inglaterra, pero lo fuerte, lo duro se dio en Francia, de estos personajes que inician con esta pregunta incómoda, ¿por qué los que nos gobiernan son los que nos gobiernan? Y les doy algunos nombres. Los que inician en Inglaterra, pues al menos puedo destacarles a Locke, John Locke, que hace un tratado de política y precisamente le empieza a cuestionar todas estas cosas, si efectivamente a quien nos está gobernando es alguien que puso Dios, porque ese es un argumento medieval, dice él. Y tenemos a otro, a Newton,
que empieza con preguntas tan básicas como ¿qué? ¿Por qué las cosas caen de arriba para abajo? Vean a qué nivel se empezaron a preguntar las cosas. O sea, tan básico empezó su cuestionamiento. Digo, creo que la anécdota de la manzana ya se ha comentado mucho, que es una anécdota, que es una especie de mito de lo de la manzana, pero el punto es que en algún momento sí se preguntó al señor Newton, ¿por qué las cosas que caen, caen? ¿Y por qué no se van flotando? ¿Por qué caen? Porque aquí el punto es preguntarse lo obvio, pero poderlo razonar. Aquí es donde empiezan los cuestionamientos y como les comento, ya la matadura se dio en Francia, en donde personajes como Voltaire, como Montesquieu, como Rousseau, ya incluso empiezan a preguntarse cosas más profundas. Por ejemplo, de este señor de Rousseau, tenemos una pregunta que a mí me parece de verdad hermosísima, porque su pregunta parte de esta idea. Su pregunta es, ¿el ser humano es bueno o es malo? Vean el calibre de estas preguntas. Entonces él piensa, es más, hace un libro, el Emilio, en donde empieza a preguntarse de cómo se le debe educar al ser humano para que sea bueno, y en base a todos estos cuestionamientos, su veredicto, su conclusión es que el ser humano es bueno por naturaleza. Y digo, no faltó algún compadre en alguna tertulia, en alguna borrachera que le dijo, oye, ¿por qué dices que es bueno? Si son re malos. Algo así, ¿no? Se topó como un intelectual de ahora y dijo, ay, son bien malos, ¿no? Entonces el señor Rousseau dice, no, el ser humano es bueno. Desafortunadamente su entorno saca lo peor de él, pero el ser humano nace bueno. Y ojo, porque hay otro personaje del movimiento ilustrado en donde llega a la conclusión completamente adversa. Otro de estos personajes de la ilustración incluso dice, el hombre es malo, el hombre es el lobo del hombre. Somos malos, nacemos malos y seremos malos. Uno llega a esa conclusión. Y el señor Rousseau, en base a mucho meditar y mucho filosofar, llega a esta conclusión y observar su entorno, por supuesto, y dice, no, el ser humano es bueno, nace bueno, es bueno, pero su entorno lo vuelve malo porque su entorno es muy violento. Entonces el hombre se tiene que volver sumamente agresivo para poder sobrevivir en este entorno tan violento. Vean qué calibre de preguntas. Ese es el movimiento de la ilustración, chavos. Se supone, hablé de tantas cosas que tal vez los estoy haciendo agua, ¿verdad? A ver, la ilustración es un movimiento intelectual filosófico que llegó a muchos ramos, que se preguntó sobre muchas cosas. Los ilustrados hablaron sobre economía, sobre política, sobre filosofía, sobre producción, sobre hasta ecología, sobre biología, de todo se preguntaron. Eran como niños chiquitos observando el mundo e intentando comprenderlo, no por medio de lo divino, no por medio de lo humano, sino por medio de la razón, del raciocinio. La metodología de los ilustrados era el raciocinio, poderlo comprender razonablemente por medio de su raciocinio, de la racionalidad. Esa es la ilustración, ese es el punto a lo que quiero llegar con este pequeño video. Ahora bien, al final de esta pequeña infografía, les coloco lo que fue la enciclopedia. Este grupo de ilustrados en el siglo XVIII, que también se conoce como el siglo de las luces, en algún momento, pues tuvieron vínculo, intercambiaron ideas, fue un momento de mucho intercambio de ideas, en donde se cuestionaron sobre todo, como ya lo he insistido en estos minutos, y llegó la idea, la fabulosa idea de que todo ese conocimiento que se estaba cuestionando en ese momento, pues llegara a conjuntarse en una obra escrita, en un texto, que no terminó siendo un texto, terminaron siendo 17 volúmenes, ¿no? Esa obra escrita inmensa de 17 volúmenes se le puso el nombre de enciclopedia. Y ahí se puso por escrito por parte del señor Voltaire, fue uno de los promotores de esta obra,
los editores, el señor D'Alembert y Diderot, fueron los que editaron, mandaron a editar bajo la premisa, bajo la petición del señor Voltaire, que todo eso nuevo que se estaba discutiendo se colocara en una obra única para que esa obra tuviera todo el conocimiento más nuevo de la humanidad hasta ese momento, de todo eso que se estaba discutiendo. Se llegaron a completar estos 17 volúmenes y casi de momento lo mandaron vetar. O sea, la Iglesia Católica fue la primera institución, los jesuitas en particular, quienes dijeron, quienes lean la enciclopedia se van a ir al infierno. Y además, pues tal vez les llega la Inquisición y los mata. Era una buena forma de convencerte, ¿verdad? Entonces fue un libro prohibido, fue una obra prohibida, pero ¿qué? Tal vez por ser prohibida, ya ven cómo es el ser humano, que entre más te prohíban las cosas, más ganas te dan. Tal vez por ser prohibida, pues llegó a más ojos, llegó a más personas. Finalmente las ideas ilustradas se diseminaron y esta es mi idea personal. Creo yo, las de más impacto en el mundo occidental, no me estoy refiriendo al mundo oriental, China y Japón estaban en otro rollo en ese momento, pero al menos en el mundo occidental, las que tuvieron un alcance impresionante fueron las ideas políticas, porque la idea que tuvo como así, que fue una bomba, fue la idea que criticaba precisamente a estos gobernantes absolutos. Porque la idea, vuelvo a lo mismo, la idea es, ¿él es el correcto para gobernarnos? ¿De verdad ese señor gordo de risitos es el correcto para gobernarnos? O sea, déjalo. ¿Él es el correcto para gobernarnos? Y vuelvo a insistir, el señor gordo de risitos, pues decía, sí, yo soy el rey, aquí me impuso a mí Dios. Y la banda ilustrada decía, oye, pues creo que la soberanía debe recaer en el pueblo. En el pueblo, ¿les suena? Cosas que están pasando ahora probablemente. ¿Ven por qué? Hice esas ligas mentales extrañas al inicio, porque es algo que incluso hoy por hoy se sigue discutiendo. Situándonos en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, no existía otra forma de gobierno más que la monarquía, con un rey, que en este momento se volvió un rey absoluto, un rey sumamente poderoso en su espacio, pues en su imperio, en su reino. Y llega esta banda de ilustrados que ponen entredicho ello y el énfasis que es en ellos es que la soberanía, el gobierno debe recaer en el pueblo, no en el gobernante. El gobernante debe de servir al pueblo. Oh my God, imagínense el rey por antonomasia, el máximo representante del absolutismo europeo es Luis XIV, un rey francés, que asimismo se hizo llamar el Rey Sol, porque él dijo, bueno, es que, ¿qué hay más importante en el sistema, en el cielo? Pues el sol, así yo soy aquí, el Rey Sol. Es más, tuvo el mal detalle, así como algunas élites actuales podrán decir, de decir, a ver, lo más importante en Francia soy yo, el Estado soy yo, para que vean cómo este nivel de absolutismo, esta idea de preponderancia del rey. Y vuelvo a insistir, este libro, esta obra escrita, la enciclopedia, pone en entredicho mucho de esas ideas. Y oh, por Dios, estas ideas llegaron al pueblo. Y gracias a estas ideas, pues nada más y nada menos se dio la Revolución Francesa. Y nada más y nada menos influyeron a todos aquellos personajes en América, ya llegué a la Nueva España, en todos aquellos personajes de América que en algún momento pudieron leer las obras ilustradas, las ideas ilustradas de todos estos personajes de la banda ilustrada, en la que precisamente también cuestionaron, oye, ¿y por qué nos gobierna España? ¿Y por qué somos una colonia de España? ¿Y por qué no nos podemos gobernar nosotros mismos? Todas estas ideas empezaron a surgir en virtud de las ideas de los ilustrados. ¿Ya ven? Como si tiene una liga la ilustración con el tema de la Nueva España. A raíz de estas ideas de la ilustración se gestan varias cosas, pero particularmente se va a gestar el siguiente tema que voy a tratar en el video que ya estoy por presentarles, que se llama las reformas borbónicas. Todas estas ideas dan pauta
a los cambios de administración que se dan en la Nueva España con los nuevos gobernantes, con los Borbones, e impactan mucho en lo que va a ser el periodo de independencia. Espero de verdad no haberlas hecho bolas, al contrario, la idea de ponerles ejemplos va en el sentido de que ojalá esto sea más, ya saben, más claro. Ya saben, seguimos en pseudo cuarentena un poco, seguimos en cuarentena más bien, cuidándonos mucho. Aquí seguimos haciendo videos en el afán de que les guste, de que les aporte, de que se aprenda algo nuevo cada día. Todos tenemos esa obligación, así como decía mi general, mal por ti si no sabes, porque tienes los medios, y mal por ti si sabes y no lo aplicas. Entonces, la tarea de todos, aprender algo todos los días. Bye, chavos.